Del tema que está causando polémica una vez más en el Congreso de la República, que es el del congresista Jorge Castro, que va a estar con nosotros en este instante. Él ya está en el set. La verdad, vamos a tratar de escuchar su versión, vamos a escuchar la versión del otro lado también, porque tenemos el audio de la colaboradora que habla de diezmos. Grave hablar de diezmos en el caso de un parlamentario. No sería la primera vez que se habla de diezmos, no sería la primera vez que se habla de parlamentarios que quitan una parte del sueldo a los trabajadores, no sería la primera vez. Y vamos a preguntarle todo esto al congresista Jorge Castro, porque además esta trabajadora dice que el congresista sabe que les quitan el diezmo para pagar luz, agua, desagüe, arbitrios. ¿Qué más pagan en ese local? Eso, sin duda alguna, es una polémica que vamos a tener que resolver hoy con el congresista Jorge Castro. Temprano dije, tantas veces se ha hablado con el congresista Castro de la corrupción. Dios, ya no hay nadie que hable de la corrupción, que hable en serio, al parecer. Congresista Castro, bienvenido, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias también por permitirnos. Su primera versión frente a este tema, congresista, que de verdad me parece grave. No, eso es grave, pero aquí soy categórico. Primero, no coimas. Segundo, no diezmos. Yo de ninguna manera he autorizado ni nada por el estilo de diezmos. Para mí también ha sido primera novedad respecto a este tema. Recién lo vengo conociendo a través de lo que indican, a través de los medios de prensa, que hay un diezmo, y eso es categóricamente falso. Pero los asesores dicen que usted sabe perfectamente. No. Eso es otro tema, es ese, que aquí es necesario, que tampoco lo conocía a raíz de la presencia de nuestra asesora y la anterior, que también de alguna manera nos comunicó, pero muy tangencialmente, ahora lo conocemos más cerca, que ellos habían tomado una decisión de cuando ingresamos al Congreso de hacer un aporte voluntario relativamente cómodo, pequeño, para las actividades que podían estar ejecutando ellos durante el proceso. Ya, pero ahora, ellos dicen que ese aporte, que ellos le llaman diezmo, no es una palabra mía, está en el audio, ahora lo vamos a escuchar. Es para pagar luz, para pagar agua, y todavía le dicen, el congresista sabe perfectamente que de ahí sale todo, ¿no es cierto?, para pagar todos estos temas. Bueno, la verdad el tema es otra cosa, ellos tendrán que asumir su responsabilidad, pero yo les estoy hablando lo que es la versión exacta de este problema. Ahora, ellos de manera voluntaria, incluso, por eso aquí en el proceso de investigación va a quedar claro, porque los primeros asesores que tuve, a nosotros habían tomado, ellos son claros en que ellos claramente han indicado en repetidas oportunidades que ellos simplemente habían tomado un acuerdo. ¿Por qué? Porque querían, en primer lugar, aquí te voy a decir de una manera clara, objetiva. Primero se atacaba a nosotros porque según ellos decían que pagaban un alquiler. A mí me llamó poderosamente la atención porque yo tengo mi local es propio. Ahora, ellos que hayan tomado, porque cuando querían potenciar el Frente Amplio, etcétera, en ese momento, hayan tomado un local que a nombre propio, a título personal, es otro tema. ¿Qué tenía usted que ver con ese local alquilado? Yo nada en absoluto. ¿Servía para su curul, para que usted haga actividad ahí? Mira, yo tengo, la verdad te voy a decir, bueno, voy a tener por lo menos dos en mi propia casa, incluso, que es muy amplia, y nosotros lo vivimos yo y mi esposa. Simplemente tenemos más que espacio suficiente y nosotros atendíamos ahí primero. Después, como tenemos otro local también, el de ahora, que está mejor ubicado, atendíamos también, hemos comenzado a atender gratuitamente. Nosotros no tenemos por qué pagar. Pero en este local alquilado, ¿a qué ellos se refieren? Es que por eso. ¿Usted también ha hecho actividades ahí? ¿Usted iba a despachar? En algunos momentos he ido ahí. ¿Por qué? No siempre, he ido en algunos momentos, porque ahí ellos habían tomado la decisión, como trabajadores decían que se encontraban más cerca del centro, etcétera, infinidad de argumentos, ¿no? Pero nosotros no hemos estado nunca de acuerdo con ello. Ahora, fue una decisión que ellos hayan tomado y lo tomaron de manera personal. Ya, ahí hay un tema también es un tema que es diferente. Ya, hay que tratar de aclarar un poco las cosas. Yo quiero finalizar. Teniendo locales hasta por gusto, no voy a alquilar. Ya, por eso, hay que tratar de aclarar un poco las cosas para que la gente lo tenga también claro. A ver, un trabajador, porque estamos hablando ya de trabajadores, no de gente necesariamente de Frente Amplio, sino de trabajadores en general. Un trabajador va a decir, no, yo puedo trabajar en una oficina del congresista, pero yo voy a alquilar mi propia oficina con mi dinero. No, perdón, por eso es necesario precisar lo siguiente. Eso, porque porque en ese tiempo se estaba trabajando del Frente Amplio, o sea, querían manejar las dos cosas a la vez. ¿Quiénes querían manejar las dos cosas a la vez? Los primeros que integraron los primeros asesores eran del Frente Amplio. Ya. Los que trabajaban con nosotros. ¿Y el Frente Amplio no tenía local? El Frente Amplio no tenía local.
el local que tenían era lo que nosotros hemos podido brindar. Y en todo caso, esa era la figura. Entonces ellos querían posesionarse de esa manera ahí. Por eso es que dura poco, su tiempo habrá sido 3 o 4 meses, porque a mí de ninguna manera, primero que no me convenía pagar. Y en segundo lugar, nosotros necesitábamos, es un local de 4x4, 3x6, debe ser así, era el local ese, para nosotros era muy pequeño porque teníamos reuniones mucho más amplias. En todo caso, nosotros teníamos la disponibilidad, no solamente donde vivo yo, porque es bastante grande, de igual forma también en el caso de también el local actual, que lo han visto que son 200 metros cuadrados, y ahora, esa es la realidad. Entonces eso, el proceso de investigación va a quedar claro absolutamente porque van a tener que interrogar a nuestros asesores, a nuestros primeros asesores que tomaron esa decisión y que después continuó así, pero que yo no tengo nada que ver en ese tipo de decisiones porque los trabajadores pueden hacer con su dinero lo que quieran. Cuando usted sale de Frente Amplio, ¿este local continúa? No, ya hace mucho tiempo atrás, estando en el Frente Amplio, yo ya me trasladé a otro lugar porque estaba mejor ubicado el que nosotros teníamos y era mucho más amplia. Nosotros en el lugar donde estaba no podíamos recibir ni a 20 personas. Sin embargo, cuando nosotros en el otro local de 200 metros, es indudable, hemos recibido 100, 150, hasta 200 personas. Y ese local alquilado lo alquilaban como parte de Frente Amplio, entonces, no como los trabajadores de Jorge Castro. Por eso, lógicamente, en ese momento ellos toman la decisión cuando hemos ganado y dijeron ya, bueno, en todo caso, vamos a tomar. Pero fue decisión personal, por eso que lo toman a título personal. Si usted cree que la persona que te va a alquilar a la persona X o le va a alquilar al congresista. Y yo teniendo, discúlpeme, hoy ya que tenemos que destapar la olla, yo tengo varias propiedades. Y en todo caso, y las he conseguido antes de llegar al Congreso. Porque después, y no he tenido mayores vinculaciones con el sector público. Están alquiladas, son parte de un negocio. Yo las tengo. En algunos casos, casi ninguna tengo alquilada. Le digo una cosa, sí, no, muy poco nosotros entramos porque el alquiler es otro problema en el Perú. Te alquilas y se terminan apropiando. ¿Y tiene usted locales vacíos? Locales tengo, sí. ¿Vacíos? Relativamente vacíos. ¿Está perdiendo usted mucho dinero ahí? Pero la legislación pues no te apoya, porque en algún momento cuando tú alquilas, tú sabes que se alquilan con una cantidad y nunca le puedes subir, y encima los problemas de desahucio son 5 años y te salen más caro, ¿no? Muy bien. Vamos a ir al corte, señores, porque ya son las 9 de la mañana con 16 minutos y vamos a regresar para escuchar a la otra parte también y a ver cuál es la versión del congresista Jorge Castro frente a lo que dice esta señorita Alave, que ha trabajado directamente con el parlamentario y que ha sido, entiendo, su asesora. Vamos a ir al corte, regresamos con eso y las explicaciones del congresista Castro. Señora, 9 de la mañana, 17 minutos, estamos con el congresista Jorge Castro, que se ha convertido en el centro de la polémica hoy y ayer por un reportaje en el cual una funcionaria que trabajó con él ha dicho que no solamente les cobraba diezmos, sino que además ellas pagaban luz, agua y pagaban todo en el local donde tenían que trabajar en Tacna. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho esta joven trabajadora, Paola Alave, y luego seguimos para ver cuáles son las explicaciones del congresista Jorge Castro y usted saca sus propias conclusiones. Escuchemos. Que don Jorge se incomodó, se molestó. Tú no le has explicado de que con los aportes, los diezmos que damos nosotros, pagamos esos servicios, porque él pensó que él iba a pagar. Y dijo, yo no, Paola, él lo tiene claro. Lo que él se molestó, ¿te explico? No, eso sabe, esto pagamos con nuestros aportes. Lo que él se molestó es que, ay, ustedes se van a ir y me van a dejar con ese tipo de deuda. Eso es lo que don Jorge es lo que se molestó y dijo, o sea, pues ellos se van, me van a dejar pagando esta cantidad, y están locos, yo no voy con esta cantidad, es como Jorge, ¿no? Que él siempre cree que vamos a dejar con esa deuda nosotros. Porque después, ¿no? Explicaste tú de que nosotros aportamos, damos un dinero mensualmente y de eso pagamos los recibos. Sí sabe que estamos, y más allá, yo digo, don Jorge, hasta la fecha de este mes, estamos al día con esos pagos. No de luz, agua, internet, no se debe ni un mes, pero ahora con lo que ha pasado, he dejado todo en stand-by para que lo solucionen, y el agua y luz, bueno, todavía no contaba en ese rato con papá, pero yo a usted le mando a Paola para que lo deposite. Ya, mejor primero que se solucione lo del agua, porque no me van a dejar a mí con esas deudas, ni yo tampoco voy a estar pagando eso más adelante. Claro. Me preguntó por qué salió el otro mes, cuánto le pagaba, y yo le digo, yo pagué 160 porque me... Ya, acá hay cosas, congresista, que de verdad son bien graves, porque son claras. Primero, sí habla de diezmos la señorita, número 1. Número 2, dice, oye, pero tú le has dicho algo, pero por supuesto,
Don Jorge sabe que nosotros damos un diezmo, un aporte mensual, sabe que de ahí sale para los recibos, sabe que de ahí pagamos luz, pagamos agua, pagamos cable, eso lo sabe perfectamente. Él se ha molestado porque cree que nos vamos a ir y que nadie le va a pagar los recibos que hay pendiente, y por eso es que se ha molestado, pero él sabe perfectamente de aquí lo... O sea, la conversa en estas dos, entre estas señoritas es súper claro, congresista Castro. Perdón, yo te paso aquí la voz para que te des cuenta por qué fue mi molestia, porque nosotros pagábamos, sino ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, el recibo de agua, aquí está, EPS, es total a pagar 5.60, pero dice saldo pendiente en reclamo, ya nos habían aumentado a 170. Si yo de venir pagando 10 o 15 soles mensuales, ¿y qué pasa? Que voy a pagar a 170, eso es lo que le hice notar. Yo no voy a estar en ese problema, por supuesto. Y mira, acá está el saldo pendiente. Yo entiendo, pero usted pensaba que estaban haciendo con el agua, estaban vendiendo agua, estaban desperdiciando agua. Hubo un problema, que es que nosotros, imagínate, como congresistas tenemos infinidad de problemas mayores y no nos vamos a preocupar. Cuando me dicen de que voy a tener que pagar 170, le digo, es muchísimo, pues porque anteriormente se estaba pagando 10, 15 soles. Entonces, lógico. ¿Quién es la responsable? Es la coordinadora, la que está encargada, porque tú estás brindando un local, ¿cierto? Aparte de que, entre comillas, podríamos decir que uno se perjudica con ese alquiler que es alto, porque no lo percibe, pero ¿qué sucede acá? El tema es de que todavía encima de eso te dejan pues problemas de saldo pendiente en reclamo, o sea, ese mes tenía que pagar ese mes 170. Ver, ya, aquí con lo que yo le escucho, congresista Castro, usted le está dando la razón a la señora. Entonces, ellos pagaban luz, agua. No, yo no me entiende, yo pagaba esto. Lo que pasa es de que, como había subido a 170, le digo, ¿cómo voy a pagar esa cantidad? Porque es imposible de 10 soles, de 15 soles, que me aumenten a 170. Eso es lo que yo le hago ver de que ella tiene que reclamar. ¿Cuántas personas trabajan en ese local para usted? No, solamente 2 personas. ¿Que trabajan en ese local para usted? Local son 2. Es justamente el problema que viene acá, es porque la señora quería ser promovida. Pero ella no tiene, pues, no cumple los requisitos. La señora Erika sí tiene los requisitos porque es abogada y también tiene maestría en Derecho. En todo caso, cumple los requisitos. La otra a pesar de que tenía nuestra confianza plena, porque la señora Erika yo le he conocido. Pero acá hay una conversación de 2 y un reconocimiento de 2, congresista. No se trata solo de una. O sea, no es que una persona diga, oye, tú sabes que damos diezmo, y la otra diga, no, ¿cuál es diezmo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué diezmo te refieres? No, pero tú sabes que nosotros de aquí pagamos los recibos. No, ¿qué recibos? No, la otra dice, ¿pagamos diezmo? Sí, puedes pagar. ¿Y aquí pagamos los recibos? Sí, pues sí pagamos. O sea, hay un reconocimiento del hecho de ambas partes. No, es que aquí hay un tema, por eso decía, hay que preguntarles a los primeros, en todo caso, a los primeros asesores que tomaron una decisión respecto a esto. Pero esto... ya ellos tendrán cada uno que responder por sus palabras. En mi caso, yo te estoy diciendo, nunca he recibido, a ver, que me digan a mí que me han dado un sol, nunca. Nadie me va a decir que... Ni siquiera en mi propia campaña. Mi campaña ha sido con recursos propios, el íntegro. Ahora, pero no necesitaban dárselo, pues, congresistas, si lo que ellos dicen es que de ese dinero nosotros pagamos luz, agua. O sea, se supone que uno llega a un trabajo, es como que los dueños exitosos me llaman para salir en la radio, pero paga luz. ¿Cómo? Pues yo vengo aquí a laborar, que me den un sueldo. Por eso te digo, mira, ellos irán para que les paguen más bien, no para ellos pagar recibos. Vayamos, por eso tendrá que, en todo caso, que discutirse y los propios asesores anteriores tendrán que explicarlo mejor, porque la señora Erika recién tiene menos de 2 meses y es probable que haya caído en errores. Pero acá lo que queda claro es, primero, los periódicos, que también hablan. Nosotros de ninguna manera estamos diciéndole que compren periódicos. Cuando nosotros, y eso lo sabe perfectamente nuestra asesora, cuando yo veo que hay un periódico que merece, le indico, cómpralo, compra este periódico de tal edición, etcétera, etcétera, en el día, porque yo conozco, 6 de la mañana estamos leyendo todos los diarios. Entonces, este sí, este no, y de vez en cuando. Y tampoco no tenemos tiempo para tanto, ¿no? Exactamente, te digo, es muy esporádico. En el caso de Tacna, menos todavía, porque tenemos menos presencia. ¿Cuál es la función de estas señoritas en Tacna? En Tacna es la de coordinación. La coordinación está en el orden de 2.200 soles. Impropiamente, la asesora anterior la coloca en el puesto de técnico como 3.300 aproximadamente. Eso nos obligó a nosotros, porque el Congreso... Yo no quiero hablar, porque si pudiéramos hablar de lo mal que se ha comportado la señora, podríamos hablar muchas cosas, pero en todo caso, simplemente en lo siguiente.
Nosotros consultamos ante la Oficialía Mayor, ¿por qué? Porque tú sabes los problemas que tenemos en el Congreso. Y la señora no cumplía los requisitos para estar allá. En todo caso, ese cargo correspondía para acá Lima. ¿Por qué? Porque ella tenía que ser un técnico calificado, en este caso podía ser un abogado, que nosotros sí lo tenemos. Hoy tenemos pues un abogado y un coordinador, dado que ella no podía ser coordinadora. Ahora, ella quería mantener los 3.300 cuando el cargo es para un técnico, vuelvo a repetir. O sea, en este caso no tenemos un abogado ya que ofrece el servicio de consultoría gratuito. Ya, ok. Ahora, congresista Castro, a mí algo que también me sorprende mucho es cuando ellos hablan del diezmo, de la entrega de dinero, de la colaboración, y usted les dice... Yo no sabía nada de la entrega de ese dinero con el que ellos dicen pagaban luz, pagaban cables. A mí me sorprende pero, porque... volvamos a eso de cable. No, a nosotros... Internet, perdón, no, cable, dice Internet no tiene nada que ver acá porque nosotros no hacemos allá, ojalá quisiéramos que nos entienda el pueblo peruano, que allá es una oficina con un escritorio y lo único que entregan, por ejemplo, en este momento, viene el señor X y le deja un oficio, nada más. Ella lo registra en el cuaderno, que se ha desaparecido también el cuaderno, y nada más nos entrega. Y eso nos envía a Lima. No tiene nada que hacer ahí. Ahora, ella por ¿Y por qué son dos? Claro. Ella ¿Por qué son dos si no tienen nada que hacer ahí? O sea, no, pero en este caso es la coordinadora, ¿no? La otra persona, que es la abogada, sí es la que lleva... Tampoco puede llevar juicios porque generalmente los juicios son contra el Estado, están vinculados a las situaciones del Estado. Pero ella sí da una orientación gratuita, caso de feminicidios, infanticidios, delincuencia, etcétera, etcétera. Pero se da una asesoría gratuita en ese aspecto, o sea, no se cobra tampoco nada. Ya, pero digamos, esa función, hasta donde yo conozco, dígame si estoy equivocado, no existe en el Congreso de la República, ¿no? Que se contrate una asesora del Congreso para que trabaje en Tacna haciendo asesoría para los demás. Ese es el cargo de técnico, que nosotros tenemos la potestad de, puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, puede ser un economista. Eso también lo traemos acá, pero en el caso de Tacna también se permite un coordinador y un técnico. Ese técnico nosotros lo hemos tomado de abogado y que es permitido, porque la gente necesita consultar y nadie le hace la señorita Erika, su asesora, ¿no es cierto? No Paola, sino Erika, dice que si bien es cierto ya está 2 meses, esta entrega de dinero mensual que se hacía, bueno, tiene hace mucho tiempo. Una vez más mi pregunta, si tiene hace mucho tiempo, ¿cómo es posible que no se haya usted enterado, congresista Castro? Pero por eso le digo, esa fue una decisión que se tomó en el inicio. Por eso los primeros asesores se van a dar cuenta ustedes perfectamente cuando ya se dé la investigación correspondiente, que ellos perfectamente saben que yo estaba exento, ni siquiera han consultado conmigo. Yo recién me he enterado en la anterior asesora que de alguna manera, pero de una manera periférica, yo les dije, ustedes lo que quieran aportar, decidir... ¿Usted no sabía en qué local trabajaban? ¿Cómo? ¿El anterior? Es lógico que sabía dónde trabajaban. ¿No sabían que era alquilado y alquilaban ellos? Las decisiones que ellos toman es personal. Yo no puedo... pero uno sabe si el local lo pagan mis trabajadores, si es un local para mí, ¿no? Pero perdón. Porque ese local era para usted, ¿no es cierto? No, el local que yo he tenido, yo le digo que teníamos hasta 2 locales disponibles de mi parte. Me refiero al local donde trabajaban primero, el que era alquilado. ¿Para qué servía ese local? ¿No era para su despacho? Pero ¿qué es lo que sucede? Es por comodidad de la señora que tomaron eso a título personal. Entonces yo lo tomé como una situación propia, pero no porque nosotros teníamos nuestro local, tanto en mi casa, te vuelvo a repetir, pucha, sería largo. Te voy a decir, es entendible. Usted tiene locales, no necesitaba alquilar. Y no tengo usted nada podía trabajar en sus locales. Pero sobre atrás también tengo pero atrás. Es que lo que pasa con esta Castro, lo que yo estoy tratando de aclarar el tema, y me parece que hay algunas contradicciones en su versión, porque usted dice, ellos tomaron una decisión para alquilar un local por comodidad de una señora. Pero después usted me dice, yo no sabía que habían tomado esta decisión para alquilar. Entendámonos bien en todo caso, ¿ya? El problema está que, vuelvo a repetir, cuando se formó el Frente Amplio, ahí, mejor dicho, ganamos ampliamente las elecciones con la mayor votación del Perú, y eso hay que ser muy claro también, en el Parlamento, y en todo caso, ese local ya existía. En todo caso, eso tuvo una situación aparentemente de continuidad, llamémoslo así, en los primeros meses, en el mes de agosto, por decir, del 2016, de manera que continuó funcionando. ¿Quién pagaba ese local? Eso fue a título personal que lo tomó la señora. En todo caso, porque yo tenía, vuelvo a repetir, los ¿En época de campaña? Casi en el mismo, paralelamente ya cuando juramentamos, ¿no? Porque ellos querían tener... Es que, ¿sabes qué? Cuando uno gana, siempre hay gente que se arrima, y esa es la verdad del tema. Entonces, te ofrece, yo, bueno, no lo tomé como una... Si yo tengo mis locales,
Y les decía, tengo mis locales. Entonces, a raíz de eso fue que ellos quisieron fortalecer como Frente Amplio, porque por la forma como se ganó. Entonces han querido fortalecer el Frente Amplio y ahí vienen los propios asesores. Debió haber que toman la bloqueado decisión. Frente Amplio, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? Bueno, pero yo tengo mis locales, por eso digo, yo tengo mis locales y los termino llevando a mi local. ¿Cómo hacía, ya, con esto para irme a otro tema, ¿cómo hacía usted para pagar los recibos de su local? O sea, el agua, No, lo que a nosotros, a mí me electricidad, pasaban, ¿cómo a hacía mí usted me para pagar? pasaban, por ejemplo, un listado, pero no solamente de eso, sino también de acá un local que tengo acá, también entonces me pasan A, B, C, todos los gastos, Ya. de todos en una y me suma pues 250, 300 soles, etcétera, y yo lógicamente se lo asigno a nuestra asesora, a nuestro asesor principal, ¿no? Y él se encarga de hacer el trámite correspondiente, porque imagínate un congresista que está en Tacna, va a comenzar a responder por, perdón, que esté en Lima, Lima va a ir a responder pagar por recibo en Tacna. Tacna, eso no es increíble, ¿no es cierto? Claro, pero lo que quiero saber es cómo hacía para pagar, porque si esta Después señora de eso- dice, el señor don Jorge, le dice puntualmente, ¿no? Sabe que de ahí, de este dinero, nosotros pagamos los recibos, dice. Por eso le pregunto, ¿cómo hacía usted Bueno, para ya pagar? ese es otro tema que tendrá que esclarecerse en todo caso, pero nosotros entregábamos un dinero a nuestros asesores y esos asesores, los principales que son los que manejan esto, es lo que toman las decisiones correspondientes. Ahora, todo lo demás ya es una cuestión de fábula, ¿no? ¿Qué va a pasar con su bancada? No, yo estoy absolutamente claro porque en nuestra bancada primero nos conocemos lo suficiente, nos conocen lo suficiente, incluso me conoce el propio Arana, ha ido a nuestro local, o sea, él sabe de qué estamos hablando. Bueno, ya usted está Frente Amplio, ya. No, pero ellos saben, pues, o sea, como Frente Amplio. Ya, pero en la también han bancada ido- actual, ¿qué va a han ido pasar? los ¿Qué le han pedido propios- explicaciones? ¿Le han dicho algo? No, todavía Juan me ha Chepul le ha dicho al llamado- congresista Castro, a ver cómo No, me qué ha está pasando acá. llamado Juan Cheput y él es indudable que está preocupado por esta cuestión, pero se van a dar cuenta que la cuestión se cae por sí sola. El problema está que hay otro tema de fondo ahí, porque se quiere tender una cortina de humo con mi persona, porque nosotros hemos denunciado a los que se llaman los limpios de Tacna. Los limpios de Tacna está la mafia organizada de exalcaldes, 2 exalcaldes que los hemos metido a la cárcel, conjuntamente con un exgobernador ¿Y regional. usted dice que ellos están detrás de esto? Es indudable. ¿Por qué? Porque ahí está la grabación correspondiente. Hay un audio que no nos han querido pasar en los grandes medios de comunicación de Lima. Y cerradamente, y voy a ir a Cuarto Poder también y decirle, por favor, que pasen eso. Yo pensé, te digo una cosa así de forma categórica, que la señora Nusca Buenaluque nos encuentra en una charla académica en torno a lo que es liderazgos en acción en la Universidad Jorge Basadre. Yo al salir me encuentro y la saludo cortésmente, muy cortésmente, sin embargo ella agarra y me insulta. Me dice, me comienza a preguntar cosas que realmente no las conocía en profundidad porque, vuelvo a repetir, nosotros nos preocupamos de cosas mayores, ¿no? Y en todo caso agarra y yo, no sé, me comienza a hablar de que como que no, yo le digo, pero esa es mi propiedad, porque ella hablaba del presente, incluso de que quién paga, cómo paga el alquiler. Alquiler yo no pago nada porque es mi propiedad. Incluso, y entonces comenzó, no, entonces usted es un sinvergüenza, ahí ya no le quise declarar, si me iba a insultar, y tenemos la grabación correspondiente, que ellos no quieren asumir su responsabilidad, cómo vapulean a las personas, pero como le dije, a mí no me va a vapulear, porque nosotros, como buen tacneño, nosotros no nos pisa nadie, y eso es lo que tenga la plena seguridad respecto a Probablemente digo, porque me estoy adelantando a los hechos, esto vaya a llegar a ética, seguramente Sí, la Comisión de probable. Ética va a asumir este caso. Yo no sé qué va a decir Juan Cheput, ojalá que nos atienda más adelante. Perdón, si va a haber algún Juan, pedido de la conversación explicación. que hemos tenido ha sido por WhatsApp y él espera que hoy día también lo hemos escuchado al congresista Olechea. Lo que pasa es que nosotros comenzamos solos. ¿Por qué? Por distanciarnos de la corrupción, esa mega corrupción que no quiere verse hoy. La hemos conversado contigo, hemos estado en su momento preciso y es indudable que después de eso, estando solo, hemos comenzado a crecer, éramos 7, hay como 12 hoy ya en cartera, Oye. y en todo caso, eso es lo que he llamado, me gustaría, no sé si puede ser posible que usted pase, señor. Sí, me voy al corte, porque ya, estoy guardando el tiempo. correcto, Regálame sería- 2 minutos nada más para pasar ese audio, Correcto, que usted quiere que escuchemos, lo explicamos en 1 minuto y venimos con el siguiente invitado. Vamos al corte rapidito, por favor. Muy bien, señores, regresamos al programa, estamos con el congresista Jorge Castro. Él dice que hay algo detrás de todo esto, de la manifestación de esta señorita Alave, que hay algo detrás de esto, de esta versión del pago de recibos, de este reportaje. Esa es la versión del congresista Jorge Castro, que va a tener que probarla, la verdad, porque yo no sé cuántas personas acepten esa versión, va a tener que ser probado en el Congreso de la República, en la Comisión de Ética y etcétera. Pero como parte de la defensa del congresista Castro, él dice que ha traído un audio. Nosotros tenemos el audio, vamos a hacerlo escuchar.
Pero yo le pregunto al congresista, ¿quiénes aparecen en ese audio, congresista Castro? Ahí aparecen los traficantes de terrenos que han sido denunciados y que han estado en la cárcel inclusive. ¿Y quiénes son? Porque nosotros lo denunciamos a 2 exalcaldes y al gobernador. ¿Quiénes están en este audio? ¿Quiénes conversan en el audio? ¿Quiénes conversan? El señor Chamorro y el señor Reynoso. Conversan del señor Rondinel, que es dueño de Radio 1. Y también Radio 1 está conectado con la cadena nacional de radios acá. Y la cadena nacional de radios, que el señor Carlos Rivera ha salido acá, sabe perfectamente por qué se está pronunciando, porque también está en IDL. Y a su vez hablan de Gorriti. Vamos a pasar un par de minutos de este audio para ver si logramos entender por qué está detrás de todo esto según el congresista Castro. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hoy día tuve una reunión con los de IDL Reporteros. Ya. No le digas a Juan Quispe, yo a Juan Quispe le he dado copias de lo que hemos presentado. Entonces el Senado se ha metido con un reportero de IDL Reporteros y a mí me llamó el señor Gorriti, el periodista. Ya. Y me dijo de frente, ¿no? Usted me dijo, yo sé que lo tiene en la mira, me dijo el congresista Castro. Cuente con nosotros, me dijo, así de frente, cuente con nosotros. En él me dijo, me dio el nombre, está un reportero de nosotros en un tema, desarrollando una cobertura y va a coordinar con Fernando Rondinel. Por favor, dijo, todo lo que usted tenga, proporciones. Entonces hoy día yo me reuní con ellos al mediodía. Entonces le hablé también de lo tuyo, de la bronca, de la forma y de la acusación constitucional, todo. Me pidió que le pasara las copias, así que se las he pasado por WhatsApp. Ya, a ver, ahí lo que hay es una conversación en la cual se dice que según la persona que habla, dice, Gorriti habló conmigo y me dice que yo sé que tú te quieres tirar al congresista Castro, que te lo quieres bajar. Entonces es una especie, de acuerdo al congresista Castro, como un negociado para todos estar en contra suya y destruirlo. Claro, pero el problema está aquí porque que las fechas coinciden. ¿Por qué? Porque hemos denunciado todo esto. ¿Y qué tiene que ver Gorriti? Pero es que, ¿por qué? Porque a Gorriti nosotros también nos hemos enfrentado porque él fue, supuestamente, tuvimos una reunión en el Frente Amplio al cual fue invitado Gorriti. Y de repente ha tenido muchas más. Yo no asistí a la reunión siendo invitado porque sobre el tema Lavajato nosotros conocemos más que Gorriti. Y tú sabes perfectamente eso porque nosotros lo hemos explicado en infinidad. Además de que nosotros conocemos de economía, de ingeniería y le hemos dado el corte. Pero hasta ahí no entiendo la razón de Gorriti para querer destruirlo. ¿Pero por qué? Era porque habíamos chocado con UGAS, ¿recuerdas tú? Cuando UGAS se expuso en Panamá y nosotros le dijimos en el propio pleno que había mentido expresamente. Porque es la verdad. Aquí se utiliza. Ahora el señor Carlos Rivera también ha salido, no primera vez, él sale en defensa con IDL de la cadena nacional de radios. Y la cadena nacional de radios es miembro el señor Rondinel. Y ha sido, creo, vicepresidente incluso de esa cadena. En todo caso, esta es una trama bastante urdida, pero ¿por qué? Para proteger a los que los llaman los limpios de Tacna. Ahora, esos limpios son, vuelvo a repetir, los grandes traficantes de terrenos que se han desaparecido 300 millones de dólares de Tacna, de la gobernación y del Consejo Provincial. Muy bien, congresista. Le agradezco por haber estado en el programa. Yo creo que las cosas van a necesitar aclararse con más documentación y más papeles. Esto de que los trabajadores tengan que pagar locales o que tengan que pagar recibos, a mí me parece bien grave. Perdón, solamente quiero reiterar, esta información que quieren negar a los de IDL, dicen que es como una grabación trucha. Este es de la propia Fiscalía. Ojo. Gracias, congresista Castro. Que ha estado en el caso. Muy bien. Gracias. Muy amable. Bien. Usted